Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Ya sabéis que hoy es el aniversario de la fundación de Roma, estas cosas no se dejan al azar. Y además el lunes sacan a José Antonio del Valle, o sea que está la cosa calentita en el presente, en el pasado y con un libro escrito para el futuro. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias a todos vosotros por haber venido. Veo a mucha gente querida entre el público y eso me alegra. Y gracias también al Espacio Ardemans por habernos cedido este espacio. Creo que se va a poder grabar, con lo cual quien no esté aquí en presencial también lo va a poder ver en diferido. Y estamos esperando a que aparezca Sebastián Porrini, que es el autor del prólogo. Tengo informaciones recientes de que está en el aeropuerto, está ya llegando, está el taxi en marcha. Vamos a empezar sin él. Me acompaña Ignacio Gómez de Liaño, que es mi maestro. Lo era antes de que le conociera, cuando comencé a leer sus libros, sus novelas primero, después sus ensayos. Y después lo ha sido lo personal, por esas maravillosas sincronicidades que me unen no solo con él, sino también con otras personas que se encuentran entre el público y que hacen también que sea muy bonito el asunto de la cultura, ¿no? Que al final no solo es una cuestión de ideas, sino una cuestión también de personas, ¿no? Y recuerdo en ese sentido una cosa que me dijo Ignacio de las primeras veces que nos vimos, que es la idea del monje mundano, ¿no? El monje mundano como aquel que por un lado se dedica a los asuntos de las ideas, esa sería la parte de monje, y por otro lado estaría la parte mundana, que sería la parte de las relaciones, de las amistades, de salir por ahí, etcétera, etcétera. Y siempre me ha dicho que las dos eran importantes, ¿no? Y echar un vistazo cualquiera a sus diarios demuestra que efectivamente su vida ha sido un poco esa mezcla de asuntos intelectuales y de asuntos mundanos. Y hoy, digamos que el fruto de ambos caminos en mi vida se cruzan aquí, porque está por un lado este libro, que es un asunto de monje, de mucho tiempo de estudio, solitario y privado, como debe ser, y por otro lado está el asunto mundano, que es que esto esté lleno de gente, ¿no? Porque sin esas relaciones personales ninguno de vosotros estaríais aquí, y no me atrevo a decir en ningún caso cuál de las dos facetas es más importante, pero en cualquier caso hoy estamos aquí para celebrar las dos. Así que con esto te paso la palabra, Ignacio. Me vais a disculpar, que es que estoy un poco mal, para que digas lo que quieras del libro con total libertad. Buenas tardes, y empezaré pues dándote las gracias, Guillermo, por la atención que me has demostrado, invitándome a presentar este libro tan singular. Debo decir que terminé de leerlo, como sabes muy bien, antes de ayer, cuando viniste a verme y empezamos a hablar sobre el acto de esta tarde, lo cual no es poca cosa, puesto que son casi 600 páginas. Yo creo que es muy adecuada la presentación en una fecha como esta, no solo por la fundación de Roma, aunque yo espero que quizá aquí empecemos a fundar una nueva Roma, una Urs Eterna, no sé si la cuarta Roma ya, porque ya debemos ir por la cuarta o por la quinta, sino también porque es la noche de los libros, y este es un libro de libros. Se citan cantidades de libros de autores, pues como que si Mircea Eliade, que si Orwell, que si René Guénon, que si Julius Evola, que si Nietzsche, por supuesto, y así podría ir siguiendo, citando nombres de autores que aparecen en el libro citados en su libro. Por eso es un libro de libros, pero también tiene que ver con la noche, porque seguro que muchas de esas lecturas las has hecho de noche, sospecho, y bueno, lecturas y visiones, puesto que es un libro de libros y de cine. La cantidad de películas que ha visto Guillermo a mí me asombra, porque yo confieso que hace años dejé de frecuentar el cine. Lo frecuentaba un poco de joven, pero ya de mayor vi que se repetía todo, ya desde los 5 primeros minutos ya sabía un poco cómo iba a ser, y digo, mira, ¿para qué? Me gusta más leer. Debo decir que incluso novelas de los últimos tiempos leo menos que ensayo, aunque curiosamente ahora estoy leyendo una novela inédita de un autor al que tú también citas, un personaje curioso, Theodor Kaczynski. Theodor Kaczynski, si no lo sabéis, era una inteligencia sorprendente, un matemático extraordinario, pero decidió irse a una cabaña
Aquí volvemos a lo del ermitaño, a una cabaña y hacer una vida de ermitaño total, en montaña, en fin, en un sitio remoto de los Estados Unidos. Y de pronto escribió cosas que mandó incluso a la prensa, pero también mandó cartas con explosivos que dieron muerte a varias personas y a otras las hirieron. Y después de una larga peripecia de búsqueda lo encontraron a Kaczynski por razones lingüísticas. Aquí nos encontramos otra vez con otra de las facetas de Guillermo, como es sus conocimientos de lingüística, porque vieron que él utilizaba ciertas expresiones que correspondían a Chicago de los años 50, luego tenía que tener 40 o 50 años y al final lo descubrieron. Incluso fue un personaje tan singular que tuvo unos abogados de oficio, él no se los buscó, y querían salvarle de la condena a muerte, calificándolo de loco. Y él dice, de ninguna manera, yo loco no soy, vamos, prefiero que me maten. O sea, quiero decir, es un personaje, como ven, muy singular, un ermitaño no mundano, o mundano en el peor sentido de la palabra. Discúlpame si lo he citado, pero me sorprendió que me llegase este inédito de un amigo, para que lo leyese justo, y había visto que tú lo citabas. Cita autores de todo tipo, pero esas citas de libros no es por un gusto puramente erudito, digamos, universitario, que quiere complacer al profesor y demostrarle que sabe mucho, sino que con esas lecturas ha querido responder a su angustia. Yo, y te lo he dicho, me ha descubierto en la lectura de este libro un fondo muy acongojado de tu personalidad, por dos razones fundamentales. Una, la existencia. El hecho de existir ya es, para el que tiene inteligencia, una fuente de congoja. ¿Qué demonio hacemos aquí? Nunca mejor dicho lo de qué demonio hacemos aquí. ¿Qué nos espera allá, si es que hay allá? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Eso por un lado. Yo creo que esa preocupación aparece en muchos de los escritos de este libro. Y luego otra más concreta, que es la que podría llamar sociopolítica. Él habla de la oclocracia, digamos, de cómo está el poder hoy en día a manos de la masa, incluso de la tanatocracia, o sea, de cómo está el poder en manos de la muerte. Es otra expresión. La de oclocracia ya existía, pero la tanocracia la he leído por primera vez en tu libro. Y eres un enemigo total de la modernidad, puesto que la modernidad sería la expresión máxima de esa oclocracia y tanatocracia, digamos, sería la expresión, pues, de la corrupción de todos los valores. Por eso él procura recurrir a lo que llama de vez en cuando filosofía perennis, sapientia perennis, en fin, la sabiduría. Esto es un poco de la mano de un René Guénon y de un Julius Evola, y también de otros autores como mi admirado Ernest Junger, con el que tuve alguna correspondencia y del que escribí quizá el primer artículo que se escribió en la prensa sobre él en El País en los años 70, y me alegra ver que él es también un gran admirador y lector de Ernest Junger, un personaje que también fue un poco un ermitaño, también se retiró al monte, como quien dice. Otro también, Wittgenstein, aunque este lo citas menos, pero también Wittgenstein se hizo una cabaña ahí. Bueno, debo decir que yo también me lo hice cuando era hippie, en el año 72, con 26, 25 años, en Ibiza, como no, claro, en Ibiza, en medio del monte, en el sitio más raro. Yo estaba encantado de que esa choza no tenía ni agua corriente, ni luz eléctrica, ni nada, vamos, es decir, y ahí estuve. Podéis ver el relato, porque justamente como había empezado unos meses antes a escribir un diario, mi diario, y esto apareció en mi libro La Red del Tiempo, que es mi diario del 72, justamente al principio hasta el 77, y por eso ahí se puede seguir, digamos, mi trayectoria de ermitaño que vive en medio del campo, en fin, en esas condiciones tan especiales, además que no fueron fáciles, porque ese otoño empezó a llover como nunca había llovido, yo creo, en Ibiza, y claro, las 2 cuartos que había en mi choza, pues tenían, bueno, dos goteras como esta, vamos, es decir, espacios abiertos, con lo cual el agua que caía era de cuidado. Pero todo esto, no sé, provocaba, digamos, una visión diferente
de la propia vida, del mundo que me rodea, de todo eso. Y recuerdo que cuando iba a la ciudad de Ibiza, por algún motivo, el correo sobre todo, para recoger cartas o alguna compra, recuerdo que decía que iba La Vaca, y se me olvidó el calificativo, pero sé que la llamaba La Vaca no sé qué. Mientras que en el caso de Guillermo, él lo que quiere es cabalgar el tigre, no la vaca, sino el tigre. Cuando leáis su libro, veréis qué es eso de cabalgar el tigre. O sea, está hecho su libro hecho continuamente de, digamos, caminos que se desvían, digamos, como de Italo Calvino, que también lo cita, de las... bueno, Musapol es mío, pero no perdón, ya me ha confundido con Italo Calvino, no, Italo Calvino, con el que tuve amistad en las ciudades invisibles, y luego, pues eso, las ciudades que se bifurcan, los caminos que se bifurcan, digamos. O sea, es un libro muy de caminos que se bifurcan, y yo he seleccionado, según iba leyendo, de pronto fui subrayando algunos trozos, entonces he seleccionado como 10 citas que me voy a permitir leer porque yo creo que refleja muy bien el fondo. Sí, porque por ejemplo no ha aludido a otro tema. Para él la salvación está en la obra de arte, en el imaginario, y la religión es lo que tiene de imaginario. Su relación con el cristianismo católico es complicada, porque él prefiere a Aquiles a Cristo, me da la impresión. En fin, tiene algo de guerrero, mientras que Cristo era cualquier cosa menos guerrero, pero es cierto que me da la impresión de que tu vocación guerrera no está por el lado de Mahoma, que fue un guerrero, un caudillo militar que hizo guerra sin cuento, pero bueno. Entonces, pues me voy a permitir leer esas citas que yo creo que reflejan bien ciertos aspectos. Esta primera dice: para todos los supervivientes de un mundo en llamas, la literatura, el cine y la música han sido lo mejor de la vida. Exiliados de ninguna parte, nos hemos sentido acogidos por primera y única vez desde que vinimos al mundo en la biblioteca, en un hogar hecho casi exclusivamente de palabras. Entre nuestros libros, aquellos leídos y los otros tantos por leer, es donde existe el último refugio. Creo que esto certifica lo que les estaba diciendo. Vamos a ver otra cita que refleja bien también su personalidad y el contenido. Solo diré para interrumpirte que has leído la cita que más me gusta del libro. No, pero bueno, pues no me lo había dicho él, no me lo había dicho, o sea que yo la he descubierto, quizá yo he tenido siempre ciertas capacidades telepáticas, ¿no? Sí, y ahora incluso podría desarrollarlas. Entonces, mira, esto me viene a demostrar también esa capacidad. Bueno, pues esa segunda es más larga. Disculpad, no digo si la leo mal. Escribir es siempre conjurar aquello irrecuperable, el pasado, un ser querido, una ilusión perdida, el escribir. Lo que fuimos y ya no seremos, lo que pudimos ser y elegimos no representar jamás. La palabra mata la vida y por eso todo lector de textos extraídos de la verdad incita a la vida y a la lectura vive rodeado de muerte, de sombra, cristalización de lo lóbrego. La escritura es un círculo de obscuridad cuyo umbral, una vez traspasado, resulta irreversible. El que cae enfermo de esa forma de conocimiento de la realidad a la que llamamos literatura no puede regresar indemne a la vida. La necesidad de una escritura, un lenguaje opuesto al lenguaje con el que los burócratas emborronan sus documentos oficiales y oficiosos, distinta por entero a la que se puede decir mediante el habla cotidianamente, nace del intento de comprensión y de comunicación de aquello que, según los parámetros actuales y convencionales de la existencia, carece de entidad. Se escribe siempre para Dios, como ese Kafka, cuya obra completa está destinada a impugnar el silencio divino ante el sufrimiento humano. Que antes de morir quiso entregar Kafka todo su trabajo al fuego, dejando claro que el destinatario de su escritura era solamente la divinidad.
cualquier cosa que queramos entender por esa maldita palabra. Y no ningún hombre cuya comprensión esté sujeta de manera íncita a lo contingente. El arte debe ser concebido por el creador, aunque también por el afortunado receptor de turno, como un diálogo entre el hombre y el absoluto, donde la obra ejerce de vehículo entre ambas realidades. Me permito no comentarlo. Seguiré citando. Ahora vamos a este otro, la cita más breve, que ya pasa más a tratar del mundo en el que vivimos socialmente, no tanto, digamos, su propio mundo como escritor. Dice así: muchas de las personas que deciden nuestro destino son enfermos mentales, psiques perversas, desequilibrados espirituales. Su desorden personal, revestido de confusión intelectual, se traslada a los receptores, jóvenes en la mayoría de los casos, que celebran el fin de su zozobra existencial con el más fanático de los entusiasmos. Sigamos. Somos una sociedad infantilizada, cuyos individuos no entienden el mundo en el que viven, pero que comprueban en su experiencia diaria, a cada instante, hasta qué punto la realidad les desagrada. Por eso necesitan algo con lo que evadirse de ella, esa droga paralizante llamada nostalgia. Precisamente su último capítulo es dedicado a la nostalgia. Que el capitalismo sabe producir a un ritmo industrial masificado y con el grado de especialización propio de cada cesta de la compra particular de Amazon. Somos voyeurs, incansables de nuestra propia decadencia. Miramos compulsivamente pantallas donde refulgen silenciosos actos de perversidad kitsch. Adictos al zapping inane, asistimos encantados al espectáculo único de nuestra degradación en todas y cada una de las pantallas disponibles en cada hogar del planeta. Confieso que muy a menudo he pensado que la pantalla cumple en los hogares actuales la función que tenía el altar de los penates entre los romanos. Entre los romanos siempre había un altarcito dedicado a los dioses familiares que los recordaban y todos los días le rendía cierta veneración. Ahora el altar de los penates es la pantalla y el hombre se ha convertido en un ser pantálico, digamos. Vamos a la siguiente cita, que dice: la proliferación de patologías como la ansiedad, la depresión, el insomnio, las adicciones como el alcoholismo, los trastornos obsesivos, la neurosis y el consumismo, que no son más que manifestaciones fisiológicas del vacío espiritual interno, insoportable malestar del ser. Por eso les decía que cuando hay un fondo de angustia, de congoja, no era mi interpretación personal, sino que reflejan. Y ya vamos con las tres últimas citas. Con la homogeneización fruto del globalismo y la hegemonía del nihilismo, el arte es el último bastión material de esa verdad albergada en poemas y mitos a la que llamamos filosofía perenne. Se trata de nombrar el mundo superando el aparente sinsentido. Supone reencontrar lo divino, la sacralidad por medio de la literatura, de la pintura, del cine y de la música. O sea, lo sagrado está en esos. Y ya las últimas dos citas. En Europa seguimos pensando que un filósofo cómodo y accesible es despreciable frente a uno crítico y enrevesado. Esto me toca muy de cerca como filósofo. Detesto
a los filosofastros, que son la mayoría de los profesores universitarios de filosofía, que para hacerse respetar a los alumnos hacen discursos como: el yo trascendente que ahora contempláis en este momento, mientras mi palabra está surgiendo de la garganta para invadir vuestras entendederas, ese yo trascendente, sin embargo, forma un núcleo compacto con lo que está más allá de lo que se puede decir. Y lo que está más allá de lo que se puede decir es tal como la fenomenología del espíritu lo ha detectado desde hace milenios. Esos milenios que ahora mismo, bueno, y así podría seguir, digamos, durante horas, y todos los alumnos estarían embelesados diciendo: pero qué sabio es este señor, un cretino total. En fin. Y ya la última que voy a leer, que no sé muy bien cuál es. Ah, sí, la última es del epílogo melancólico, ¿cómo no? Solo hay una compañía compatible con la ilusoria hegemonía de la soledad a la que llamamos identidad: la creación artística en alguna de sus múltiples variaciones: lectura, contemplación, pintura, composición musical, escritura, interpretación de una partitura, etc. Yo creo que estas frases, podría haber escrito otras muchísimas más, después de todo lo que he leído viene a ser 2 páginas de un libro de 600, pero creo que reflejan bien, digamos, el carácter singular de este libro que es todo como una geografía complicada, quizá como la geografía donde vivía Kaczynski en no sé qué sitio allí de Estados Unidos, que era toda una zona montañosa, con valles, ríos, selvática. Pues bien, tiene mucho de selva también, de selva y de arquitectura y de geografía, el de la traición de los europeos, lo estaba leyendo como transición, no está mal la cosa. Y con los 3 temas fundamentales de la tradición, por ese intento de revitalizar la tradición en lo que tiene de más válido, la modernidad, por ese intento de poner en evidencia lo siniestra que es la modernidad que nos ha tocado vivir y que viene de lejos. Cita, por ejemplo, a Lutero, cita a la Revolución Francesa, cita también el Mayo del 68, que yo viví por mi edad, claro, muy de cerca, y la crítica cultural, digamos. De cine no me he atrevido a hablar mucho, ni tampoco a decir, por supuesto que cita a Pasolini, a tantos otros, a Antonioni, creo, en fin, y a otros muchos importantes, digamos, cineastas, pero muchos de los más recientes, de los que habla en el libro, pues la verdad es que no los conozco, por eso, pero sí sorprende el libro por esa cultura tan amplia, tan diversa, tan compleja, tanto que yo muchas veces me pregunto: ¿de dónde has sacado tiempo para ver tantas películas y leer tantos libros? Bueno, y ya con eso no quiero extenderme más y dejemos la palabra al autor del libro. Muchas gracias. Bueno, se me hace difícil hablar, yo que he venido un par de veces aquí a hacer presentaciones de otros libros últimamente, del mío, se me hace muy difícil hablar de él, entre otras cosas porque ya he dado una que otra entrevista y ya he contado todo, y después de lo que ha leído Ignacio, que eso es lo que no ha salido en ninguna entrevista porque yo me he guardado bien de ocultar, pues ya estoy totalmente expuesto ante vosotros, entonces ya es difícil ocultarme diciendo: no, bueno, yo he escrito un libro por tal motivo, por tal otro. Bueno, lo cierto es que he escrito un libro porque, como se puede leer muy bien en lo que ha dicho Ignacio, pues me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir, ¿no? Y de alguna forma son las 2 cosas que más me motivan a vivir. Entonces es casi como una actividad enfermiza, o es una actividad enfermiza, y todo lo demás pues es silencio, ¿no? Pero bueno, por contar brevemente el relato oficial y pasar, si queréis hacer alguna pregunta, pues a mí el libro me lo encarga el editor en junio, de la Tribuna del País Vasco. Para entonces yo llevaba cosa de un año escribiendo en distintos medios con un ritmo frenético. Me había propuesto escribir un artículo al día y lo mantuve durante más de 100 y pico días, y en general escribía bastante. Y en esos artículos yo puse negro sobre blanco ciertas ideas y vivencias, lo que pasa que yo nunca hablo
por lo menos en este libro de manera directa, autobiográfica, de la forma de entender el mundo que yo tengo, ¿no? Y a la que he llegado tanto por mis vivencias personales como por los autores a los que he leído y más me han influido, ¿no? Entonces, mi primera idea cuando me llegó el encargo fue hacer una recopilación de textos y publicarlos. Sin embargo, no quería escribir un libro más de recopilación de artículos deslavazados. Me interesaba darle una narrativa común. Entonces, a partir de ahí, hice una primera versión del libro que es el doble de larga de lo que ha ocupado esta. El editor me dijo que eso era impublicable en un solo volumen y que era mejor sacarlo en dos. Pero yo quería un poco hacer un libro síntesis. Y entonces le dije, bueno, pues dame un tiempo y me pongo a resumir. Y me puse a quitar. Quitar no solo es eliminar, también es reescribir. Y me puse a tratar sobre todo de darle ese carácter de narración única. La narración única es la idea que da título al libro, ¿no? La de la traición de los europeos. La idea de que ha habido un desconocimiento, un olvido de sí, diríamos un olvido del ser europeo por parte de los propios europeos, que tiene siglos de antigüedad, pero que recientemente se ha acelerado de una manera drástica. Entonces, de alguna forma, yo me di cuenta que este fenómeno estaba detrás de todos los momentos críticos que han estado detrás del nacimiento de la modernidad y de su potenciación. Entonces, la primera parte del libro, que era bastante más larga, la dejé en una síntesis total de lo que son las ideas de la tradición. La tradición como fenómeno europeo que tiene distintas manifestaciones, pero que a mí me interesa desde el punto de vista europeo. La segunda parte del texto es la de modernidad, que básicamente consiste en ver cómo todo eso se viene abajo, en buena medida desde dentro. ¿Por qué? Porque en Europa se hacen una serie de descubrimientos desasosegantes que no están en las otras tradiciones. Y la tercera parte, la de crítica cultural, es ver por un lado cómo ese malestar del ser, que es uno de los términos que propongo, se manifiesta a través de distintas patologías, patologías que por los fragmentos que ha leído Ignacio no me son ajenas, sino que precisamente observo en mí mismo y en aquellos que me rodean, y ver también cómo se manifiestan culturalmente. Cuál es la manifestación a través de películas y de libros que son para mí los mejores termómetros de esa enfermedad. Es decir, yo creo que para conocer el estado actual del ser europeo o de lo que queda, lo que hay que hacer precisamente en estos tiempos donde es tan difícil, es tan fragmentario el mapa, que lo que hay que hacer es ir a las ficciones que con más ambición han tratado de plasmarlo para tratar de reconstruirlo, y es lo que yo hago en esa tercera parte, que es la más larga y confieso que la que más he disfrutado. Curiosamente, planteándome siguientes trabajos, creo que es la que menos voy a ahondar por el momento. ¿Por qué? Porque en buena medida aquí le doy el suficiente cuerpo que necesitan, cosa que con otras ideas no ocurre. Entonces, es un libro que me da pie a escribir otros tantos. Digamos que me interesaba proponer de golpe todas las ideas que yo llevo formulando en los últimos años y quizás ahora, si encuentro editor, pues ir sacando las distintas ideas de manera autónoma. Principalmente, los términos que propongo son insoportable malestar del ser, que ya lo he definido, son esas patologías que muchas veces se le achacan causas económicas, causas políticas, causas psicológicas, pero que yo identifico un trasfondo espiritual detrás de todas ellas. Los agentes del caos, que es mi versión particular de cabalgar el tigre. Yo tengo la idea de que en el estado de aceleración del proceso de descomposición de Europa, lo que hay que hacer es convertirse en agente del caos, no tratar de ponerle palos a las ruedas de la modernidad con pequeñas medidas conservadoras o reformistas. Es decir, que la solución no va a venir de una solución parlamentaria, sino que va a venir de la actitud personal que todos nosotros tomemos ante este Kali Yuga en estado de fast forward, ¿no? Y otra es tecnopolítica, que esta es la parte que actualmente estoy investigando más, que es la ideología política que hay detrás de la técnica. Porque digamos que la modernidad tiene una versión de política secularizada que se manifiesta en las ideologías modernas, que ocupan el lugar antaño reservado para la religión, y por otro lado, esas ideologías que han colapsado en lo que conocemos como posmodernidad,
han acabado desembocando en el debilitamiento del humano. Y este debilitamiento del humano puede parecer azaroso, pero tiene un correlato que es el fortalecimiento de lo posthumano, que para mí es el estado en el que estamos ahora y es lo que se está potenciando. Lo posthumano tiene dos vertientes, la vertiente tecnológica de las inteligencias artificiales y la vertiente genética del desarrollo de los transhumanos. Entonces, para que estas dos vías posthumanas se potencien, es necesario acabar con lo humano, ¿no? Normalmente se quiere ver con el conflicto con el humanismo, que el humanismo es la primera ideología de la modernidad, pero realmente en el humanismo ya está el problema, porque el humanismo ya forma parte de la modernidad. Otra cosa es que el humanismo, que es cristianismo secularizado, sea preferible a otras versiones degradadas, o el cristianismo, que es una religión al fin y al cabo, aunque en mi opinión es una religión ya moderna, sea preferible a otras versiones secularizadas. Después del humanismo viene el liberalismo como reacción, después del liberalismo viene el comunismo como reacción, y así podríamos seguir poniendo, ya después hay que afinar un poquito más porque las tendencias se van complicando, pero en definitiva en eso consiste la modernidad, ¿no? Bueno, podría seguir hablando, pero lo que me interesa, o que hay público, pues es que saquéis los temas que más os interesa hablar de todo el abanico que hemos propuesto, y también pues teniendo en cuenta que está Ignacio, que además acaba de sacar el libro del eclipse de la civilización, que es un libro que toca también muchos de estos temas, pues también es interesante que él pueda responder a las preguntas en igualdad de condiciones a las respuestas que os pueda dar yo. No, yo quiero hacer propaganda también. No, de hecho, si lo he traído, pues porque hay ahí al fondo un señor que me dice: oye, Ignacio, a ver si me lo regalas. Entonces lo traje porque se lo voy a regalar, pero mira, ya aprovecho también pues para hacer propaganda de libro. No, pues también el aspecto cibernético, que no he tocado, lo tocas, digamos, incluso cita autores importantes como Mervyn Minsky y como Norbert Wiener, digamos, o Tesla. Debo decir que yo estuve muy implicado en ese asunto desde el 69 al 72. Yo dirigí el seminario de generación automática de formas plásticas en el centro de cálculo. Entonces yo era profesor de la escuela de arquitectura, aunque yo hice filosofía, de estética, e incluso entre mis investigaciones, una de ellas es que yo inventé la pixelización, y esto se expuso en el año 71-72 y se publicó en el boletín del centro de cálculo en el principio del 73, que yo lo hice curiosamente con los apóstoles del Greco. O sea, lo que quise es ver cómo, empleando una retícula cartesiana donde se insertaban sus figuras de los apóstoles del Greco y el Salvador, esas 13 figuras, neutralizando la información desde un punto de vista geométrico-matemático, con 5 pasos se llegaba a convertirlos en cuadros de tipo Mondrian, geométricos. Yo lo hacía por razones científicas y estéticas, y miren por dónde, esto en el año 70, 71, 72, como 15 años después se vuelve el procedimiento utilizado. Te hubieras forrado, si lo llegas en ese momento a comprar los derechos de la idea, te hubieras forrado. No, pues yo estoy contento de no haberme forrado, por una razón que la gente no se da cuenta. Una de las cosas que prefiere el filósofo, el escritor, es disponer de tiempo y tranquilidad. Y si uno se forra de dinero, ya es un esclavo de eso. Tiene que estar preocupadísimo cómo sostener esos millones, la gente que lo administra, en fin, digo, Dios mío. Por eso es por lo que ya del antiguo se hablaba de que lo mejor era la aurea mediocritas. O sea, tener una zona, digamos, una forma de vida acomodada y nada más. Pero bueno, que me ha alegrado que también haya citado la parte del hombre cibernético en el que estamos, y esa especie de descomposición, pero bueno, en fin, a ver que alguien quiere preguntar allá. Prefiero la injusticia al desorden, decía Goethe. Y esto nos pone en la tesitura de que si todo conocimiento para ser verdadero tiene que ser justo, y decía Nietzsche que el mejor salto el que uno da sobre sí mismo. Me encanta tu aire, tu diagnosis, y estoy muy de acuerdo con ella, y se necesita al afán terrible para esta sociedad terrible. Me recuerdas al joven Ignacio y a sus acciones múltiples en tantos sentidos, y celebro mucho que hayas hecho esta obra. Pero claro, te tengo que preguntar, y ante una destrucción generalizada, efectivamente,
efectivamente, ¿cuáles son las soluciones que tú pones? Nos pones el diagnóstico, pues yo te pido como doctor, ¿cuál sería tu terapia o tu receta? ¿Qué me dices para nosotros todos enfermos y una civilización enferma? Bueno, a Nietzsche, en uno de los fragmentos que cito y que más me gusta, está hablando Zaratustra y dice, me preguntáis cuál es el camino. No hay camino, el camino es cada uno de vosotros. Entonces, yo no puedo decir cuál es el camino de cada uno de vosotros. No puedo decir ni cuál es el mío, si soy sincero. Pero la pregunta es la civilización. ¿Cuál es la solución para esta diagnosis colectiva? Bueno, es interesante la tesis de Ignacio, que ahora si quieres, en tu último libro, en el epílogo que haces, por si quieres contarla ahora, Ignacio, yo soy más pesimista. Yo he escrito el libro sabiendo que esta situación en la que estamos puede extenderse 20 años, puede extenderse 40 años o puede extenderse 400 años. Yo en general huyo de las filosofías que buscan respuestas sencillas y claras, porque muchas veces o caen en las ideologías o caen en la religión, y ninguna de estas dos tendencias me convence. Entonces yo creo que hay que hacer un diagnóstico, hay que levantar acta de la realidad en la que se vive, pero yo no tengo esperanza ni temor con respecto al futuro, quizás más temor que esperanza. Entonces, sencillamente, cada uno debe hacer un camino de supervivencia personal, y lo que creo que sí que es inteligente es esa cosa que está en la filosofía oriental, creo que lo llamaban Wu Wei, en el taoísmo, que consiste en utilizar la fuerza con la que se te ataca para digamos, surfear la ola. Es decir, cuando viene una ola y ves que te va a meter debajo del agua, debes tratar de pasar con la ola y no que te someta bajo su fuerza. En el intento de hacer eso todos los días, pues se nos va la vida. Y lo que hay que hacer también es no obsesionarse con el plano intelectual, sino que hay que darle también importancia a lo que la trascendencia de verdad es, que es el plano inmanente. Es decir, a veces persiguiendo lo absoluto traicionamos todo aquello que es el mundo sensible, y para mí la realidad es que el mundo sensible es todo lo absoluto. Entonces se trata de saber exprimirlo hasta el fondo, ¿no? No sé si quieres decir algo, Ignacio. Bueno, yo confieso que coincido con Guillermo en el fondo, pero yo a veces me he definido, aparte lo de ermitaño mundano, me he definido como un pesimista intelectual y un optimista vital. Es decir, que se puede conjugar un pesimismo intelectual cuando uno ve desde el punto de vista intelectual pues el estado de la sociedad, de la política, de las artes, de todo, pues sí, pero vitalmente eso no me afecta demasiado. Y yo creo, por lo menos es lo que he hecho en mi último libro, El eclipse de la civilización, es ver cuáles son lo que yo entiendo que son las bases de la civilización y cuáles han sido las de su eclipse. Pero para eso no he hecho mi teoría, sino que he elegido a 6 autores, digamos, 3 de la civilización, que son Cicerón, Séneca, San Pablo, y lo que he hecho no es hacer mi teoría de Cicerón, Séneca, San Pablo, sí, digamos, a una semblanza de sus vidas, pero lo que hago es una selección de sus frases más significativas respecto a cuestiones que me parecen fundamentales, como es qué se entiende por sociedad, por Estado, por ley, por libertad, por igualdad, por vida, por muerte, por Dios, en fin, esos temas fundamentales, cómo los tratan. Entonces yo entiendo que debo decir que los 3 acabaron asesinados. En el caso de Cicerón, pues fueron los esbirros de Marco Antonio, tremendo, lo cuenta muy bien Plutarco. Él se iba a ir ya en una especie de camilla, les llevaban al puerto para irse a Macedonia afuera, y llegaron los esbirros, pararon en la camilla donde iba, ya con más de 60 años, y entonces él sacó la cabeza, los miró atentamente y esperó a que le cortasen la cabeza. Así fue como terminó. Séneca, de una manera mucho más digna, puesto que él había sido el tutor del emperador Nerón y tuvo con su maestro la condescendencia de que se suicidase, que era una manera, digamos. Es verdad que el primer intento de suicidio, que fue abrirse las venas, no dio resultado, porque él llevaba una vida muy frugal y la sangre por ahí no salía. Porque como
sabía que le podía ocurrir eso, quería parecerse al dueño de Sócrates, pues que me saca una cicuta, se tomó la cicuta, pero tampoco. Entonces al final fue, digamos, una especie de baño de vapor, que los cristianos interpretaron que fue su bautismo. Incluso algunos pensaron que era un padre de la iglesia y todo. Y en cuanto a San Pablo, pues según la tradición murió decapitado, más o menos por las fechas en que se suicidó por orden de Nerón Séneca. Entonces, recojo los pensamientos de estos tres autores, puesto que además se han mantenido a lo largo de 2000 años. Han sido conocidos. De Cicerón se conservan incluso 700 y pico cartas, o sea, podemos seguir incluso su vida cotidiana, lo que hacía con su esposa, con su hija, con su amigo Tito Pomponio Atio, etc. Y de Séneca se han conservado muchas obras también, de San Pablo por las cartas, etc. Y luego los del eclipse que pongo, el primero es Mahoma, y lo que hago es lo mismo, hago una semblanza, digamos, del Mahoma hasta el 622, la Égira, que era un hombre más bien un poco cristianizante, no tuvo ningún éxito, y cuando se traslada a Medina se convierte en un caudillo militar, en un legislador, y estuvo haciendo guerras y batallas cada 7 semanas una. Es verdad que la situación de las tribus árabes y las árabes con las judías eran complicadas, pero todo eso aparece en el Corán, aunque el Corán, pero no me voy a extender en esto, pero sí, digamos, la importancia que da la guerra, digamos, de matar al infiel, porque muchas veces se piensa que eso es propio de los fundamentalistas islámicos. No, eso está en el Corán y eso es lo que hizo, incluso porque una poetisa se permitió criticarle, la condenó a muerte. Así fue, y no solo a una, sino a varias. O también al que renegado, al que abjuraba del Islam, condenado a muerte también, etcétera, etcétera. La segunda figura, Carlos Marx, obviamente no me refiero a su obra como más técnica, como es El Capitán, que no ha salido nadie, sino el Manifiesto del Partido Comunista, que esa es la obra que ha tenido más influencia. Y la última es Hitler con Mein Kampf, que tuvo como precedente a Sabino Arana Goiri. Precisamente en un libro anterior muestro los pensamientos de Sabino Arana Goiri y los de Hitler, y es sin duda el precedente de Hitler. Debo decir que todos estos tres personajes siempre se crean un enemigo al que hay que hacer guerra. En el caso de Mahoma, el infiel; en el caso de Marx, el burgués; y en el caso de Hitler, el judío; en el caso de Arana, el español, digamos. Entonces, bueno, pues, y yo en el último capítulo que ha tenido la atención de mencionar Guillermo, pues hago mis propuestas en relación con los temas de la soledad, la libertad, los derechos, etcétera, etcétera. Pero no es porque yo tenga muchas esperanzas de que eso se lleve a la práctica, más bien tengo muy pocas. Pero creo que es importante que en unas minorías se mantengan estos valores, como es las minorías de Cicerón, de Séneca, de San Pablo, porque han existido esos personajes minoritarios, y es por lo que ahora podemos todavía ser vitalmente optimistas, aunque intelectualmente a la vista de la situación sea pesimista. Pero bueno, les aconsejo la lectura de ese libro después del de Guillermo. Muchas gracias. A ver, una aclaración. Igual lo he entendido mal y entonces todo lo que voy a decir carece de sentido. Pero si he entendido bien una de las primeras citas de tu libro que hacía Ignacio, decías ahí que la palabra, es decir, la palabra artística, la palabra creativa, la palabra filosófica, la palabra fundamental, mata la vida. Es decir, que establecerías una contraposición entre la palabra o la intelectualidad, por así decirlo, y la vida. Entonces ahí me permite divergir profundamente, en el sentido de que, vamos a ver, todo depende, por supuesto, de lo que entendamos por vida. Si por vida entendamos, y esta es la última de mi pregunta, ¿qué es lo que entiendes por vida? En el contexto de esta frase. Si por vida entendemos a la vida vegetativa, la vida material, la vida cotidiana, corriente y moliente que hoy nos asfixia, evidentemente que la contraposición es total. Pero si entendemos vida, por ejemplo, en el sentido nietzscheano del término de su profunda exaltación, en donde lo que importa es precisamente salir de la dualidad terminológica impuesta primero por Sócrates y segundo por el cristianismo, entre el intelecto y los sentidos,
Entonces ahí la vida es un principio fundamental cuya aniquilación es precisamente lo que emprende la modernidad. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre, ¿no? ¿Cómo no voy a estar de acuerdo contigo, Javier? No, yo solo estoy de acuerdo con la puntualización que haces y solo añadiría un escollo de Nietzsche que dice todo lo que no es música es tedio. Ese no lo cité en el libro, pero lo he tenido presente a menudo. No sé si hay alguna pregunta más. Vamos por ahí, si queréis. Dígame. No he leído todavía el libro, pero el título, La traición de los europeos, traición, lo que es, y europeo es un término un poquito polisémico, no claro, puede ser geográfico, ideológico, cultural. Entonces, ¿qué es europeos? ¿Hubo Europa? ¿Todos los pueblos de Europa son europeos? ¿O es un epígrafe un poco superestructural, superpuesto? Eso es lo que me gustaría que aclararas, si puedes. Es una muy buena pregunta, porque hay una contradicción en el libro, lo reconozco, y es que uno de los autores a los que más cito es a Spengler. Entonces yo ahí me valgo de la diferenciación que hace Spengler entre civilización y cultura, pero por otro lado Spengler no defendía la idea de que existía una Europa, él hablaba de una civilización fáustica. Entonces esto no lo trato en el libro, esto es una cosa, digamos, que yo he meditado antes. Entonces yo utilizo el término europeo, y sobre todo es algo que queda claro en la tercera parte del libro, que se trata exclusivamente de la cuestión cultural, como cultura, es decir, teniendo en cuenta que hay un imaginario común. Y en ese sentido no lo trato explícitamente en el libro, la cuestión europea, ¿no? Yo no soy un Gustavo Bonista de estos con obsesiones neuróticas por definir todos los términos hasta hacerme cruces, porque se les va la mitad del libro en eso, pero sí que creo que cuando hablamos de Europa hay que hablar sobre todo del imaginario indoeuropeo. Entonces uno de los primeros capítulos del libro está dedicado al imaginario indoeuropeo, y en la primera parte del libro hay una explicación a nivel micro, podríamos decir, cuál es el modelo imitativo, teniendo en cuenta que es una civilización donde la mímesis es muy importante, puesto que está amparada en los mitos, y los mitos se basan en la mímesis a nivel social, que es el héroe. El héroe sería el gran arquetipo de la cultura europea, y también la pérdida del héroe, que la trato en el libro, es una de sus tragedias, una de las traiciones más importantes. Y por otro lado el pólemos, que desde Heráclito sabemos que es el origen de todas las cosas, es el padre de todas las cosas, la guerra, como a nivel macro el otro gran eje de la civilización indoeuropea. Lo trato muy brevemente, me remito a Dumézil y a Eliade, que para mí son las dos autoridades que mejor tratan esta cuestión, pero ya digo, no lo trato de manera... realmente el libro, ya digo, si hubiera querido hacer algún tipo de filosofía académica tendría que haber empezado por ahí, ¿no? Por definir los términos, por hacer un trabajo con citas entre corchetes y todo ese tipo de cosas, pero honestamente no voy por ahí. También se nota mucho en ese sentido que no es una tesis doctoral, es decir, no es yo he hecho una tesis doctoral y pum, la he plantado ahí en plan libro, no. Yo ya doy por hecho ciertas cosas y se pueden abrir discusiones paralelas. Si alguien quiere escribir un artículo haciéndome esta cuestión, que es muy interesante, pues se puede contestar con otro artículo y de alguna forma eso es interesante, ¿no? Pero como tal en el libro no he querido meterlo porque detesto como lector ese tipo de filosofía farragosa, pero la cuestión está muy bien planteada y espero haber respondido medianamente. Cuando lea el libro, pues... Creo que estaba estupendo. Sí, te quería felicitar primero por el éxito. Yo creo que le has dado a cada uno 30 euros y un bocadillo y a mí no. Segundo, que yo voy a muchas presentaciones de libros. Hemos coincidido en ellas. Esto es inédito. Lo siguiente, felicitarte por la frase que me parece, todas las que ha leído el profesor las firmaría y ya sé yo que muchas más, ¿no? Pero que esa frase de cómo la cultura actual produce un sucedáneo, diría yo, de nostalgia, ¿no? que infantiliza a la
actual sociedad, ¿no? Por así decir, hemos mutado la búsqueda del sí o del absoluto por ver el Mandaloriano en la televisión, ¿no? O sea, las búsquedas que las haga él. Nos sabemos de memoria todas las razas, las naves, los elfos de Tolkien, los anillos, pero no nos damos cuenta que el anillo es el que cuelga de cada cual, ¿no? Me parece muy afortunado, si quieres comentar algo. Nada, que estoy totalmente de acuerdo, tú lo has estudiado muy bien, has puesto el caso de Tolkien, has citado en el libro, aquí en el público hay varios que están citados, Javier está citado, Ignacio por supuesto, pero bueno, te cito en el libro por supuesto, y esta cuestión la tengo presente, efectivamente la gente, como se suele decir vulgarmente, se queda mirando el dedo y no lo que se señala, ¿no? Entonces hay algo que se hace mucho y que no es nada inocente, es una acción política total, que es coger las grandes obras y disecarlas. Y en ese disecarlas hay un papel fundamental de la academia y hay un papel fundamental de los medios de comunicación y hay un papel fundamental de las adaptaciones cinematográficas de grandes textos literarios. Y de toda esta moda de para dummies, para tontitos, etcétera, que es parte de bajar el nivel, ¿no? Decir, bueno, eres tontito, entonces la versión resumida donde vaya, o casualidad, te quito la parte fundamental de la obra para que te cambie la vida, ¿no? Entonces, yo a lo que animaría, y es lo que me he hecho yo siempre, tienes que tener una parte de desvergüenza, que yo tengo bastante de eso, lo reconozco, es decir, bueno, voy a cogerme el libro y me lo voy a leer. Y si no lo entiendo, voy a buscar a alguien capacitado que me lo explique, un discípulo, un estudioso, etc. Pero de buenas a primeras, me voy a leer yo el libro sin ruido. Voy a ver qué entiendo yo con mi cabecita, con una hoja de papel y con un bolígrafo. Entonces, si dejamos de subestimarnos en este sentido y nos empezamos a medir con los textos clásicos y con las películas clásicas, sale la verdad del texto y sale tu verdad. Te estás autodescubriendo cuando haces ese trabajo, ¿no? Obviamente está muy bien siempre tener un buen profesor. No todo el mundo tiene el privilegio de tener un buen profesor que te lo explica bien. Si lo tienes, bienvenido seas, una gran fortuna. Pero si no lo tienes, y en estos tiempos cada vez es más difícil que lo tengas, o cada vez es más difícil que a estos buenos profesores les pongan a hablar de las cosas interesantes, que ese también es parte de la operación, tener a los profesores hablando de cosas de las que están obligados a hablar, pero que seguro que no son de las que ellos querrían hablar, lo que consigue es desautomatizar todas estas culturas. De hecho, ahora con todo este asunto de manipular obras, ¿no? Roald Dahl y todo esto que ha salido, quitar las partes machistas terribles y cosas así de los libros, es un peligro el formato digital, porque yo puedo coger un libro, si ya solo hay formatos digitales de los libros, la manipulación es de lo más sencilla, y luego además, efectivamente, eliminar las partes que nuestros amigos censores, que parece que esto solo era con Franco, pero no, hay censores por doquier, pues nos digan que debemos leer, ¿no? Entonces yo estoy contra eso, hay que buscar los libros íntegros y hay que echarle narices y leerlos para ver qué es el libro y quién eres tú. Bueno, Guillermo, gracias por haber escrito tu libro, la verdad que estoy muy contento por ello. Espero que en un futuro puedas escribir El despertar de los europeos, una segunda parte. Aprovechando el comentario de Pedro que ha hecho sobre Tolkien, yo quería preguntarte sobre el tercer pilar, la crítica cultural. Me interesa saber si en la crítica cultural aprovechas esa crítica para hablar de cómo la propia cultura que consumimos recoge un testigo tradicional e intenta hacer de ello una crítica de la modernidad. Bueno, es que la tercera parte yo la trato con mucho misterio, porque sé que a muchos amigos les va a sorprender lo que hay ahí. También es necesario pasar por las dos primeras, por eso quería que no se publicara de manera independiente, porque uno puede leer esta tercera parte y decir, este tío es un nihilista, este tío quiere echar napal a todo. Hay mucho de ese ahondar en lo más oscuro, ¿no? Es el viaje al fin, la tercera parte es el viaje al fin de la noche, que es el descubrimiento europeo. Entonces, ¿qué queda de la tradición? Muy poquito, porque estamos en el viaje al fin de la noche, en el viaje al corazón de las tinieblas, y lo único que hay es un descubrimiento de horror. Y por eso soy tan pesimista, porque cuando se nos habla de adecuar nuestra mentalidad a la de otras latitudes o de la de volver a estadios del pasado, yo creo que nosotros hemos hecho una serie de descubrimientos en todos los ámbitos que hacen que sea muy difícil. Lo que sí que creo es que ahondando en esos descubrimientos con la mente puesta en la cultura tradicional se puede
descubrir el mundo que tenemos que traer, que eso, parafraseando a Joaquín de Fiore, es la edad del espíritu, que yo creo que es en la que hemos entrado, cuyos primeros tramos están siendo terribles, pero que más tarde sí que van a llegar a un despertar, y ahí pongamos música de Wagner con toda la orquesta, ¿no? En esa parte de despertar. El diablo está siempre en los pequeños detalles. Entonces, el milenario de la fundación de Roma se celebró en Roma, fue en el Imperio Romano, y lo presidió un emperador que era Filipo el Árabe. Y ya entonces Roma entraba en decadencia. O sea, la historia de Roma es la historia de una decadencia que se repite. Hace poco han descubierto unos rostros en Tartesos, en una civilización que no tenía rostro. Esos rostros no son europeos porque España no es europea. La traición no es la traición, algo se pierde en la traducción. Traductor, traidor, es la traducción de lo europeo. Ya el propio libro que origina este título, que es La tradición de los clérigos, lo escribe un clérigo en el mismo sentido que él critica a los clérigos, es Julien Benda. Un tema que yo creo que tienes que prestar atención y que me va a agradecer que lo cite Enrique, que está detrás, es a la descomposición de las artes plásticas y de la música en Europa, porque Europa aporta un tipo de música y un tipo de pintura que no tiene precedente en otras culturas. Sin embargo, todo ese legado ha sido arrojado, no al fuego, que al fin y al cabo es un espacio de renacimiento. A los coloniales. Sino a otros sitios. La utopía es un mensaje europeo, a pesar de que el propio Tomás Moro, cuando escribe esa utopía, escribe para criticar esa tendencia de modernidad que él ya rastrea en la época erasmiana en la que le toca vivir y en los excesos del humanismo renacentista, que no es un exceso porque lo que viene es del colapso de la sociedad medieval, que no puede atribuirse solamente a conspiraciones, sino que debe atribuirse a la propia semilla del cristianismo y de su escatología. Y estos son pequeños detalles que el diablo sabe mucho de esto, porque el diablo sabe todo lo que sabe el hombre y casi todo lo que sabe Dios. Arreglar las cosas las empeora. Y eso empezó con Platón, empezó en Siracusa, empezó con la idea de que se puede reestructurar todo a través de las sociedades secretas, a través de las influencias indirectas, a través de la modificación y manipulación de los símbolos, para darse cuenta que todo eso tiene fecha de caducidad, porque forma parte de lo contingente y de lo material. Nada de eso ha pasado en el universo hindú, el universo de la India. El universo de la India acepta que el universo es y la experiencia son una irrealidad, una ilusión, y sin embargo vive la vida a fondo, con todas sus inconvenientes y todas sus virtudes. Nada más, gracias. Bueno, dos cosas. La primera es personal y la segunda sobre el libro. ¿Qué prefieres? Bueno, la personal, primero felicitarte y preguntarte, dado que has dicho varias veces lo de la creación como persona, el camino personal, si escribes poesía o música o pintas. Y la segunda tiene que ver con tu propio título al que traicionas. Eres traidor porque estás demostrando ser europeo y luchando por una tradición humanista. El mismo Ignacio lo hace y si nos retrocedemos, Hermann Hesse, Thomas Mann, Aldous Huxley, todos los románticos, Hölderlin, hasta los griegos mismos luchan por mejorar el sentido del mundo, buscar el sentido del mundo. En contra de lo que le acaba de decir este señor, yo creo que efectivamente los sentidos del mundo son personales y cada uno busca, y lo que pasa es que hay muchos aledaños en esos buscadores que efectivamente son demagogia. Pero yo creo que tu lección es hablar de la traición no como traidor, de la misma vida de Ignacio
es esa vocación de verdad, o Goethe, a pesar de su terrible frase. Entonces, ¿puedes responder qué significa para ti la filosofía perenne que has reivindicado en varias ocasiones, que el mismo Huxley dedica un volumen precioso? Y ya está. Bueno, a personal es muy fácil, me he asustado. Pensaba que me iban a preguntar si me sentía hombre o mujer. Vale, bueno, sobre la primera cuestión, no escribo poesía, tengo un poeta al lado y tengo a varios entre los amigos del público. Más me gustaría porque es, dentro de la palabra, lo más parecido a la música. Hay también un pintor en la sala, la pintura es otra de las grandes artes. Músicos no sé si hay. Tú tocas música, ¿no, Luis? ¿Me preguntas a mí? Sí. Ah, sí, sí. Bueno, pues tú eres músico. Pues la música es gran arte, sin duda. Lo que ha dicho Fran me ha gustado mucho, ¿no? Porque de alguna forma en estética ya empieza a percibirse la modernidad con el contrapunto. Y aunque ideológicamente no me gusta el contrapunto, estéticamente es lo que más me gusta en esta vida. Entonces el contrapunto que empieza con Bach, que sigue con tantos otros, gana con Wagner, después con Mahler, es una maravilla, ¿no? Y yo lo que más disfruto es la música, y si habla uno de estética y de arte debe hablar inconfundiblemente de música. Y la cultura europea lo más grande que ha dado es música. Unos señores blancos, alemanes, luteranos y heterosexuales, supongo que habrá que cancelarlos, pues han creado seguramente la mayor de todas las glorias del arte universal, en mi opinión. Y en torno a la segunda cuestión, pues poco que añadir. La verdad me parece un interesante comentario. No puedo decir mucho más. Lo que sí puedo decir, también volviendo a la primera parte, es que soy un novelista frustrado y soy un cuentista frustrado. He escrito algunas tentativas bastante horribles, las últimas que terminé, y no muy decentes las últimas que he pergeñado. En el ensayo me siento más cómodo porque es un género bastante fácil, en mi opinión. Gracias. Yo no puedo por menos de ella que has citado, Frank, a Platón y a Siracusa. Es una ciudad que a mí me encanta, sobre todo la parte antigua de Siracusa, que es la Ogygia, la isla de Ogygia. Allí todavía se conserva. Y la razón es la siguiente: es verdad que él tuvo problemas en Siracusa, que no nos vamos a meter, pero una cosa que más me impresiona es que la catedral, que está dedicada a la Inmaculada Concepción, es por dentro el templo de Palas Atenea. O sea, se conserva. Si ustedes entran a la catedral, verán las columnas dóricas. Es un templo, pues, debe ser del principio del siglo V a.C., muy bien conservado. Es verdad que está revestido ya por el estilo barroco. Entonces, una plaza preciosa, por cierto. No lejos está el templo dedicado a Apolo, digamos, que está al lado ya de la fuente Aretusa, que comunica con la fuente Castalia, que está ya en Olimpia. Y es una ciudad, esa parte de Siracusa es una maravilla. Luego está la parte romana, que está lejos de ahí, está la parte griega, y eso, Platón, y por eso cuando he ido a Siracusa siempre me ha gustado mucho entrar en la catedral de la Inmaculada Concepción, porque sin duda que Platón entraba allí pues para honrar a Palas Atenea, como no, la diosa patrona de Atenas, de donde él era, y de la sabiduría y de todo esto. Pero vamos, no voy a platonizar más. Atenea era virgen también, como la virgen. ¿Quién? Atenea era virgen. Sí, la Virgen también, nacida de, bueno, en el caso de Palas Atenea, del cerebro, de la cabeza, exactamente. O sea, por eso era Inmaculada Concepción, las dos son Inmaculadas Concepciones. Pero bueno, no, recomiendo la visita a la isla de Ogygia, allí. Por allí está también la playa donde, en fin, hay muchas antigüedades y figuras históricas importantes allí. Arquímedes fue una Exactamente, sí, exactamente. de Tesla. Exacto. Así es, sí, está la playa donde estaba su casa, precisamente, de Arquímedes, sí, sí. Lo iba a citar, pero mira, la telepatía también ha funcionado. Si me podéis aclarar que el que va a la cabaña es iniciado, se inicia en la cabaña, o va a la cabaña porque ya está iniciado. Es decir, estáis hablando de tradición, estáis hablando de lo esotérico, de lo exotérico. Yo creo que el principio de iniciación, que sería
ese hecho de la iniciación, que sería el fundamento de una conexión espiritual fuerte, ha sido siempre administrado por unas élites. Ha habido una parte exotérica que probablemente no difiera mucho del exoterismo de los media ahora mismo, con otros procedimientos, con otras técnicas. Entonces, lo que quisiera es saber si me podéis aclarar el asunto de, por un lado, una renovación espiritual que se basa en el individuo, pero ese individuo, vuelvo a la pregunta inicial, ha experimentado una iniciación previa, o la cabaña es uno de los pasos para esa iniciación. Teniendo en cuenta que al nacer ya lloramos, yo creo que el tiempo es malestar. Si no hubiera tiempo, no tendríamos malestar, probablemente. Y que en cualquier caso la muerte nos espera a todos. Entonces, como elemento fundamental para el encuentro con uno mismo y con el misterio del universo, la muerte está ahí para todo el mundo. Entonces, ¿qué tipo de iniciación sería la adecuada en este momento de la modernidad? No voy a decir los puntos, pero más o menos la onda, en qué sentido tendría que ser. Si encontrarse con las verdades eternas, porque estamos hablando de una decadencia, pero Buda ya la vio 500 años antes, ¿no? de nuestra era. Es decir, la enfermedad, la muerte, el dolor, la vejez. Eso es una constante de todas las civilizaciones. ¿Cómo administra cada cultura el misterio de la vida? Ahí es donde está el tema, ¿no? Pero bueno, lo esencial, simplemente que si pudierais contestarme, ¿se va a la cabaña porque es iniciado o va a la cabaña a iniciarse? ¿Pero te refieres a Kaczynski? ¿Te refieres a la figura del emboscado? Que dice adiós a todo esto. Bueno, en el libro trato bastante, yo creo, el tema de las sociedades secretas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que las sociedades secretas tienen un doble... Lo que ha hecho Frank está muy bien. Probablemente la decadencia empieza con Platón, esa es otra cuestión. Pero hay después, las sociedades secretas en la modernidad tienen un papel esencial. Por un lado es el papel de ciertas sociedades secretas de la anglosfera, véase la masonería especulativa, etcétera, etcétera, que lo que hacen es desacralizar el mundo en buena medida, desde su posición de élite. Es decir, toda la ideología de los derechos humanos hoy tan en boga, todo el asunto de la ideología de género, etcétera, si lo rastreas, está totalmente imbricado en este tipo de sociedades secretas. Son sus fines más evidentes. Lo que pasa es que a día de hoy este tipo de sociedades secretas ya han perdido el poder. ¿Por qué han perdido el poder? Porque en buena medida ya vivimos en el mundo que han diseñado. Porque han ganado la partida, porque el mundo en el que vivimos es el mundo moderno. Estas sociedades secretas han perdido todo su poder. Por lo tanto, yo no voy a decir, sí, los Illuminati reptilianos masónicos nos dominan. No, hay masones, yo los que he conocido, bueno, pues los hay más interesantes y los hay muy aburridos, que son funcionarios del Estado y además casi todos del ámbito de la abogacía, muy aburridos. Y luego hay otra parte de las sociedades secretas, que son las sociedades secretas que cuando se destruye la Europa gibelina, deciden guardar ese sustrato. Esto lo ha estudiado sobre todo Julius Evola. Entonces, tenemos por un lado a los Rosacruces, que están ligados en cierta medida a la masonería, sobre todo porque los Rosacruces tienen también una rama inglesa, que es la de John Dee, pero al mismo tiempo los Rosacruces, que tienen distintas variedades, igual que la masonería, porque luego hay unos Rosacruces cristianos que se basan en Wagner, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, los Rosacruces yo sí que identifico un trasfondo, un mensaje de Sofía Perenni. Entonces, ahora es cuando debo decir, háganse Rosacruces, sí, yo soy Rosacruz, lo tengo aquí. No, yo no pertenezco más que a la sociedad secreta de Musapol, cuyo fundador está aquí al lado y que, por supuesto, pues es una broma literaria. No pertenezco a ninguna sociedad secreta. Creo que han perdido su función en estos ambos sentidos hace mucho tiempo. Que todavía existan, pues bueno, como todavía existen tantas cosas inútiles y que son fruto del folclore en este mundo, ¿no? Entonces, ¿qué queda cuando uno quiere iniciarse? Pues eso lo toco en el libro. La cuestión de la iniciación la toco además muy al principio del libro
a través de un debate que se da con dos personajes, René Guénon y Julius Evola. René Guénon, con su necesidad ya no solo de iniciarse dentro de tradiciones secretas, es sabido que él era masón, sino iniciarse dentro de una gran religión, ¿no? Él durante mucho tiempo fue un defensor del cristianismo, del catolicismo y perteneció a este, ya sea por motivos biográficos, como dicen algunos, ya sea por motivos puramente ideológicos. Al final de su vida decidió convertirse al Islam, más concretamente al sufismo, porque tenía la teoría de que era la rama más fuerte, además de todo el asunto místico que ha aparejado al sufismo, y que a una persona de su sensibilidad es natural que le atacara, ¿no?, de alguna forma esta sensibilidad, viviendo en la zona en la que vivía, que era la de Cairo. Y por otro lado trato la figura de Ébola, que Ébola es cierto que durante un tiempo perteneció al grupo de Ur, aunque salió por peteneras con Arturo Regini, que era su maestro, que le presentó por cierto a Guénon, y sobre esto se ha especulado mucho por las razones. Unos dicen que era porque precisamente Regini, como masón, estaba contra el fascismo, ya estamos otra vez con las facciones, y luego hay otras teorías pues relativas a cabalgar el tigre, ¿no? A decir, es que ya no hay posibilidad de vivir fuera del propio yo. Yo, sin saber muy bien cuál es en el plano biográfico la verdadera, en mi plano biográfico me convence más esta segunda opción de Ébola. Entonces, yo creo que a día de hoy es muy difícil crear comunidades iniciáticas, ¿no? Es muy difícil, yo no las he encontrado, o sea, aquí tengo que hablar en el plano personal y ponerme a crearlas. Pues oiga usted, juntarme con mis amigos como nos juntamos, tú incluido, en el Café Ajenjo a beber, pues que en vez de hacerlo así lo hiciéramos poniendo cuadros en el suelo, mandiles y dando vueltas, pues sería un tanto ridículo. Nada más tendríamos que echar a las mujeres, y dejarían en todo el mundo. Entonces es muy mala idea. Entonces, ¿cuál es la iniciación? Hombre, yo la iniciación la he encontrado a través del arte, a través de los libros. La iniciación está al alcance de cualquiera. Uno podría decir, hombre, este hombre al final de todo se está poniendo democrático, te está diciendo, oye, todos podéis ser iniciados, qué cosa más hippie, democrática, New Age y repugnante. No, porque tienes que tener el espíritu como para que eso te llame. Muchos serán los llamados, pero pocos los elegidos. Bueno, entonces es una cuestión de gracia. Es una cuestión de gracia, si lo quieres ver en un sentido religioso, y es una cuestión de carácter, de genética, de cultura, de experiencia, si lo quieres ver en un sentido más pragmático. Tú ya estás iniciado, que eres pintor, Enrique, no te preocupes por eso. No, sí, pero pintas muy bien, o sea que no hay más. más. La escuela de San Fernando ya en una decadencia espeluznante, pero bueno, en fin, la chispa entonces es porque te viene... La epifanía la puede tener cualquiera en cualquier momento. La epifanía la puede tener cualquiera. No te van a pedir pasaporte. Si hay otra vida, no te van a pedir pasaporte. Esto de tienes que estar bautizado, tienes que estar confirmado, tienes que haberte ido a confesar el domingo de antes, etcétera, etcétera. O sea, pensar que en caso de que exista algo divino, te van a pedir pasaporte, en mi opinión, es, digamos, convertir los asuntos divinos según una lógica humana. Es decir, llevar la estupidez a algo donde supuestamente no debe haberlo, o sea, lo que creas en el demiurgo. Pero bueno, bueno, claro, y por otro lado, entonces, yo como no creo en la vida ultraterrena, lo que creo es que para poder acercarte a ciertos temas, para poder recibir ciertas epifanías, ciertas experiencias de lo sagrado, las hierofanías de las que hablaba Mircea Eliade, lo único que hay que hacer es, como todo en la vida, salir a buscarlas, forjar tu camino. Y al final las sincronicidades, el empeño, bastante suerte, como casi toda la vida, etcétera, te llevarán a ello. Con conocimiento probablemente lo que puedas es identificarlas, pero mucha gente tiene epifanías sin saber qué es una epifanía. Tener conocimiento te ayuda a identificarlas y quizás a aprovecharlas, pero eso también es una esperanza. Es decir, yo no creo que todo el mundo tenga que leer a René Guénon para estar contra el mundo moderno. La mayoría de gente que está contra el mundo moderno son emboscados que no han leído a René Guénon y no han leído nada. Y bien está que así sea. Es el hombre que te ofrece ciertas sustancias en una esquina. Es el tipo que... En fin, no voy a decir que no quiero acabar la cárcel, pero cualquiera puede ser un emboscado y no tiene que haber leído ni nada. Iniciaciones modernas, hay cantidad de grupos que se hacen la ayahuasca, patatón y patatán. Es decir, ahí se supone que se persigue experiencias trascendentes. Relacionarse no solo con lo sagrado, que lo sagrado es todo, sino con lo santo. Término que no habéis usado ninguno. Y me extraña, porque en este ámbito, en fin,
trascendentalista, lo santo ocupa, porque la santidad tiene unas exigencias que no son las de lo sagrado. Ese sería otro tema. Pero bueno, en cuanto a eso, a mí una de las dudas que tengo, y sabiendo cómo somos los humanos, y que tendemos siempre a lo fácil, como la propia naturaleza parece ser, aunque sea tan complicada de entender, en un momento en donde Foster Wallace nos cuenta la droga perfecta, es decir, la virtud, el camino áspero, sí, estamos hablando de cosas muy convencionales. La virtud, ya lo decía Quevedo, aquí no citamos para nada la civilización hispana, española, nos quedamos siempre con lo anglosajón, los germanos, siglo XVIII, siglo XVII, de toda la riqueza que hay de darle vueltas al tema en este país, porque lo ha habido, por desgracia siempre queda un poco... Bueno, Quevedo, el áspero sendero, el camino de la virtud, lleno de obstáculos, el ancho camino del vicio, ama tus vicios, en fin, todo eso. La pregunta es, dada esta existencia, bueno, esa pregunta estúpida, por otro lado por pueril, pero es tan elemental que la puede tener exactamente el que te vende la sustancia en la esquina o el carnicero. Entre lo fácil, garantizado, aquí entramos en el transhumanismo, en lo virtual y tal, entre lo fácil, garantizado, placebo o satisfactorio, y lo duro, lo difícil, lo que supone una iniciación, de desprendimiento, de acercarse a, de muerte, renacimiento, bla, bla, bla. Y considerando que estamos en una época de masas, tú mencionas a Canetti, bla, 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 ¿por dónde se va a ir? ¿Por lo fácil o por lo difícil? Si no se va por lo difícil, que nunca se va a ir por lo difícil de millón en fondo, aquí lo que tenemos que plantearnos es si se van a generar unas élites lo suficientemente como para que vayan... Y ahí tenemos Silicon Valley. Por ejemplo, eso es una élite que está dirigiendo el destino del mundo, o parte del destino del mundo. ¿Cuál es entonces un futuro a medio plazo? ¿Qué tipo de iniciación elitista puede asegurar que el discurrir de la humanidad va a ir por caminos bien, aceptables, o no, o lo dejamos a la libre, o se deja, no dejamos nada, se deja a la libre iniciativa, sabiendo que lo fácil está servido y lo difícil está tapado, porque aunque lo descubrieras, hay que tener el cuajo para meterse por ahí. Supongo que lo descubres. Bueno, no. Se ha convertido en tertulia del café ajenjo esto oficialmente. No sé, pero bueno, oye, os he planteado unas cosas. A ver, Silicon Valley es una sociedad secreta y como dice Houellebecq en su última novela, lo mejor que se podría hacer es bombardearlo. Bueno, vale, eso es una opinión acerca de lo que pero, es, a ver, de la calidad del asunto, pero el asunto está funcionando. Sí. A ver, lo sagrado, que has mencionado lo sagrado. Lo santo. En el libro del mismo nombre de 1917, Rudolf Otto te dice muy claramente que la apariencia que eso tiene es el terror. Y de nuevo volvería al viaje al fin de la noche. Quien quiera... El terror. La conmoción. Sí, yo, vamos, diría que todas las buenas películas y novelas de terror son películas sobre los santos o los sagrados. Entonces, ¿qué experiencia, qué conclusión biográfica puede uno sacar de esto? Aparte de que las pelis de monstruos son mejores que ir a misa, ver películas de monstruos son mejores que ir a misa, sobre todo si son de serie B, de estas con mucha sangre y tal, para la salvación del alma, que precisamente donde crece el peligro crece lo que nos va a salvar. Y no puedo decir ya mucho más, porque han sido muchas cosas, Enrique. Pues como muchas cosas, decís vosotros, el libro es un monumento. Aparte de que yo tampoco habéis mencionado, aparte de los contenidos, yo creo que está muy bien escrito. Es como tomarse una anfeta, no paras, llevas una velocidad de crucero. Quiero que pongan eso en la solapa, por favor. Un fácil, sí. No sé si hay alguna pregunta o... Vale. Pues hay ejemplares a la venta, cuestan 25 euros, están rebajados a 20.
los pagáis a mí, a ser posible en efectivo, y os los fijo